Bienvenidos a nuestro viaje de exploración hermenéutica. En este video nos sumergiremos en el fascinante mundo del contexto histórico y cultural en el estudio de las escrituras. El contexto histórico y cultural nos transporta al entorno original de la escritura, revelando capas profundas de significado y comprensión. Al estudiar la historia y la cultura juntas, podemos adentrarnos en la realidad de las personas detrás de los textos sagrados. Es un proceso que requiere tiempo y dedicación, pero nos brinda una comprensión más profunda y significativa de la Biblia. Acompáñanos mientras exploramos cómo el contexto histórico y cultural ilumina el mensaje eterno de las Escrituras. Es crucial reconocer las grandes brechas que existen entre nosotros y las Escrituras. Primero, la brecha del tiempo nos separa por siglos de aquellos que originalmente leyeron y vivieron las Escrituras. Entender la vida de aquel entonces es fundamental para comprender el mensaje divino. Además, la brecha cultural nos muestra las diferencias en valores, tradiciones y prácticas entre los antiguos lectores y nosotros, desde rituales de adoración hasta costumbres cotidianas. El contexto cultural influyó en la comprensión de la palabra. La brecha geográfica nos recuerda que cada versículo tiene un contexto histórico y geográfico específico, resaltando la importancia de entender la geografía bíblica para una interpretación precisa. El principio fundamental es claro: una interpretación correcta depende del entendimiento profundo del contexto histórico y cultural. Es un viaje que nos lleva a comprender dos mundos, el pasado de la escritura y nuestro presente. Ahora nos adentraremos en dos pasos esenciales para encontrar el contexto histórico-cultural. Entender el contexto general del libro y luego explorar el contexto específico de un pasaje particular. Paso 1. Encontrar el contexto histórico general de un libro bíblico completo. Ahora nos adentramos en el primer paso crucial: encontrar el contexto histórico general de un libro bíblico completo. Esto nos proporciona una base sólida para comprender cada pasaje con mayor profundidad. Para iniciar este proceso, nos haremos de herramientas de estudio como la Biblia Vida Plena, que nos brinda una visión detallada, histórica y cultural. Porque al responder preguntas sobre el autor, como quién era Pablo y cuándo escribió la carta, y sobre los receptores, como quiénes eran los creyentes en Corintios y cuál era su condición social, podemos obtener una comprensión profunda de su contexto. Este proceso nos anima al saber comprender el contexto histórico de un libro bíblico una vez. Podemos aplicarlo repetidamente para una mejor interpretación y aplicación de las escrituras. Con esta base establecida avanzaremos al siguiente paso para explorar el contexto histórico cultural específico de un pasaje en particular. Para desentrañar este contexto, abordaremos tres preguntas sociales que nos revelarán detalles significativos. Analizar cómo este pasaje se relaciona con el propósito de Pablo, los detalles históricos y culturales específicos, como roles sociales, creencias religiosas. Obtendremos una comprensión más profunda. Observaremos cómo la relación entre ricos y pobres en la cena del Señor revelan tensiones sociales y económicas. Al comprender estos detalles, no solo entenderemos mejor la intención original del pasaje, sino que también extraeremos lecciones aplicables para nuestra vida hoy. Hemos navegado a través de las capas del contexto histórico y cultural en nuestra interpretación bíblica, y es crucial reflexionar sobre la importancia de este enfoque, su aplicación en el ministerio y las posibles dificultades que enfrentamos al usar este método. Comprender el contexto histórico y cultural nos permite desenterrar las riquezas de significado en las escrituras. No solo vemos palabras en una página, sino que nos sumergimos en la vida y el pensamiento de aquellos tiempos, captando la intención original del autor inspirado por Dios. Aplicar este método en el ministerio es clave para una enseñanza sólida y relevante. Al comprender cómo las creencias, costumbres y desafíos de la época impactaron la palabra, podemos traducir su mensaje atemporal a nuestras realidades contemporáneas. Sin embargo, no podemos ignorar las dificultades que surgen al utilizar este enfoque, desde la necesidad de una investigación exhaustiva hasta la posible interpretación errónea debido a nuestras propias perspectivas culturales. Cada paso presenta desafíos que requieren humildad y sabiduría. Es crucial mantener un equilibrio entre la profundidad del estudio histórico-cultural y la claridad del mensaje espiritual. El discernimiento es fundamental para evitar caer en interpretaciones sesgadas o simplificaciones excesivas. A pesar de las dificultades, la práctica constante y la búsqueda de orientación de mentores y recursos confiables fortalecen nuestra habilidad para aplicar este método con eficacia y precisión en nuestro servicio ministerial. En resumen, la interpretación histórico-cultural nos conecta con las raíces de nuestra fe, nos capacita para un ministerio relevante y despierta en nosotros una humildad que nos guía hacia una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Sigamos explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios en su contexto histórico y cultural.